Domingo, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y quiero comentarles que vamos a hablar de empleo y desempleo, algo bastante importante para todos los colombianos en este momento, y es que según las últimas estadísticas del DANE, la tasa de desempleo en febrero de este año pues se situó, como todos ya sabemos, en 12,9%. Ya vamos a entender esa cifra cómo se traduce. Aunque según instituciones como el Banco de la República pues estiman que esta tasa irá descendiendo, el índice de desocupados en nuestro país pues aún continúa siendo alto. En efecto, cuando hablamos de empleo, pues nos referimos al proyecto de vida de una persona o de una familia, de un núcleo familiar. Es decir, con las cifras que usted acaba de dar, José, 3,5 millones de colombianos viven en una total incertidumbre. Pues en Colombia se habla de empleo y hoy en nuestro programa hablaremos de trabajo y rutas para lograr un puesto laboral. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y vamos a comenzar con Fabio Arias. Él es fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Las mediciones siempre son polémicas sobre el desempleo, ¿son correctas o hay cambios con respecto a las cifras oficiales? Lo escuchamos, Fabio. Buenas noches. Evidentemente la tasa de desempleo en Colombia sigue siendo muy, pero muy alta. Y esto refleja de que, si bien ha habido reactivación económica, como lo señala el mismo DANE, para los trabajadores no ha sido al mismo ritmo que hace la reactivación económica. Por ese motivo, el tema del hambre, que significa el desempleo, pues se sigue agudizando. Pero hay que decir además que el empleo que se ha venido generando es informal, es decir, no es con todos los términos de la seguridad social y las prestaciones sociales. Por tanto, la circunstancia todavía es mucho más grave si se analiza que la información está siendo demasiado alta en Colombia. Y adicionalmente, como también lo registra el DANE, todavía hay 1.200.000 colombianos con respecto al 2019 que no han podido conseguir empleo. De tal manera que si uno piensa que la forma de tener ingresos para su familia es con un empleo, en Colombia desafortunadamente la pasan muy mal, pero muy mal, más de 3,5 millones de colombianos. Oiga, Fabio, ese es un muy buen punto para hablar precisamente con Estefano Farné. Él es el director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, pero además de esos consultores, columnista, en fin. Señor Farné, fíjese que Fabio toca un tema muy interesante y es el empleo informal. Cuando hablamos de todas estas cifras de las que nos hace referencia José, ahí están aquellos que consideramos que tienen un empleo informal, es decir, aquel que me vende las frunas, el dulce en el semáforo. Sí, claro. Están incluidos. O sea, ¿eso está catalogado como un empleo? Sí, claro, porque un empleo es cualquier actividad productiva que desarrolle una persona por lo menos 1 hora a la semana, según las definiciones internacionales de empleo. Sin seguridad social, sin salud, sin prestaciones, sin absolutamente nada. Eso es un ocupado, ¿sí? Ahora, el ocupado informal se puede definir como una persona que trabaja 1 hora a la semana y, por ejemplo, no tiene cobertura de la seguridad social. Bueno, a esta hora también nos acompaña Elsa Borges. Ella es coordinadora de la Agencia Pública de Empleo y ustedes constantemente, por lo menos aquí en RTBC, tenemos una sección de oportunidades y constantemente tienen oportunidades para las personas. ¿Trabajo hay o no hay? Sí, señor. En este momento en la Agencia Pública de Empleo del SENA tenemos en promedio unas 30.000 vacantes para todo el país.
En las ciudades donde más tenemos vacantes es en la ciudad de Bogotá, aproximadamente con 10.000 vacantes, en Antioquia, en Medellín, en las ciudades donde más existe tejido empresarial, en el Valle del Cauca, Santander, Barranquilla. Las personas interesadas en consultar estas oportunidades laborales pueden ingresar a través de nuestra página ape.sena.edu.co y realizar las consultas de las vacantes, bien sea por cargo o por departamento o municipio. Oiga, señora Borges, pero confiésenos acá, esas vacantes a veces se pierden, es decir, la gente tiene una aspiración salarial distinta a la que esas vacantes están ofreciendo. Sí, las vacantes a veces se pierden, bien sea porque el perfil que el empresario está requiriendo no se consiguió, o bien sea porque los salarios que ofrecen los empresarios no son los que tienen la expectativa de los trabajadores. Entonces, en las últimas convocatorias que hemos tenido, pues se han perdido básicamente es por el tema de salarios. Por el tema de salarios. Bueno, también nos acompaña la doctora Gina García, ella es abogada, experta en derecho laboral y me va a hablar de un tema que realmente a mí me preocupa muchísimo, doctora Gina, y era el que estaba comentando aquí con el profesor Estéfano, y es que se considera que una persona que no tiene pensión, que no tiene seguridad social, que no tiene ni vacaciones, es realmente un empleado. O sea, ¿eso podría considerarse un empleado o deberíamos empezar a diferenciar entre ocupado y empleado? Sí, claro. Toca verificar claramente si nos encontramos frente a un trabajador que realmente tenga una relación laboral formal, en donde se le pague seguridad social, reciba un salario, órdenes, y una persona que simplemente esté en la economía informal, como es el 60% de la población en Colombia, donde no tiene seguridad social, entonces no se le garantiza lo mínimo establecido, que eso es una de las cosas que la OCDE le indicó a Colombia en estos días, que debería solucionar, uno, el problema de la informalidad, dos, el problema de la nómina cuesta mucho, los impuestos sobre la nómina cuestan mucho, y por lo tanto esa parte debería hacerse con contribuciones del presupuesto general de la nación. Es decir, que la afectación que tenemos nosotros acá es que las personas de economía informal que no tienen un trabajo formal o que no tienen seguridad social no van a tener derecho a una pensión y muchas veces ni siquiera están en el régimen subsidiado. Yo quiero preguntarle a Fabio Arias qué tanto esta pandemia ha vulnerado los derechos de los trabajadores, porque digamos que, aunque entre comillas sean trabajos formales, sí hay conocimientos ante el Ministerio de Trabajo que se están vulnerando algunos derechos. ¿Ustedes cuáles han identificado? Uno, en la informalidad prácticamente no hay derechos, porque no hay un empleador y por tal motivo lo que hay es un rebusque. En la informalidad hay rebusque, hay más de 13 millones en el rebusque, que se levantan todos los días a ver qué traen, qué llevan a su casa, qué pan llevan a su casa, de tal manera que ahí no hay ningún derecho sino a sobrevivir. En la formalización laboral, sí, hay unos mínimos derechos que son los que consagra fundamentalmente el Código Sustantivo del Trabajo, que son que por lo menos tienen que contratar al trabajador por salario mínimo, tienen que dar seguridad social y pagar las prestaciones sociales, especialmente las primas, las cesantías. De tal manera que esos son aproximadamente unos 9 millones de colombianos que tienen un trabajo formal y que tienen esas garantías mínimas determinadas. Pero ahí también hay violaciones a los derechos. Ahí están, por ejemplo, los que llaman artistas por órdenes de prestación de servicios, que si bien están en la seguridad social y aparecen como formales, son ellos los que tienen que pagar la seguridad social. Es decir, el patrono no lo reconoce, especialmente es el Estado. Sí. Tampoco lo reconoce ni vacaciones, ni bueno, creo que se nos está cortando un poco la comunicación con Fabio y yo sí quiero aprovechar que esté aquí el profesor Estéfano, porque es que fíjense que escuchando lo que dice Fabio, que es muy interesante, pues si no hay vacaciones, si no hay cesantías, si no hay seguridad social, pues tampoco hay impuestos, ¿no? O sea, esto es como un círculo en donde todo está directamente relacionado. Si más de la mitad de esos trabajadores que creemos que son trabajadores en nuestro país están en la informalidad, pues no tributan. No nos estamos perdiendo
de pronto de esos impuestos de estos trabajadores? También estamos perdiendo los impuestos, sí. Pero esto para el Estado, sí, la situación es muy trágica para estas personas que no tienen ningún tipo de cobertura bien de salud o la tienen que es precaria y sobre todo en pensiones, ¿no? Que pues el futuro en la vejez va a ser muy complicado para estas personas. Tendrá que mantenerlos porque si no han cotizado para pensión. Bueno, mantiene a algunos, no a todos. Pero eso sí es un sueño realmente y una necesidad, entre otras cosas. Y por eso, pues, todo el mundo habla de una necesaria reforma pensional, pero eso amanecerá y veremos también. Yo quiero preguntarle a la doctora Gina, ¿por qué el desempleo, digamos, que sigue golpeando la mano de obra femenina? Porque, por ejemplo, en los contratos el 11% fueron para mujeres, mientras que para los hombres fue casi del 20%. Triste. Gina. Claro, hay una brecha muy grande entre el empleo para las mujeres por su rol que tienen en la sociedad, porque ellas son las que se encargan de los niños. Adicionalmente, la licencia de maternidad, normalmente los empleadores dicen, no contrato mujeres porque ya sé que van a tener derecho a una licencia de maternidad, pese a que dan leyes de protección, como por ejemplo que no se puede al momento de la contratación exigirle prueba de embarazo, incluso ahora hay sanciones. Se creó la licencia parental flexible, la licencia compartida, la licencia de maternidad compartida, para que esa brecha no sea tan grande. Sin embargo, sigue habiendo esa afectación para las mujeres, porque además en las mujeres hay más subempleo, porque tienen que cuidar los menores y entonces van a conseguir medio tiempo, entonces no van a tener seguridad social, salarios inferiores al mínimo legal vigente. Entonces es grandísima la afectación por la brecha de ser mujer en ese momento. Por supuesto, tiene usted toda la razón, doctora, y precisamente, señora Elsa Borges, ¿qué se hace desde el SENA para motivar el empleo en las mujeres y para que los empresarios de nuestro país pues también le ofrezcan empleo no solamente a los jóvenes, sino a las mujeres de Colombia? Bueno, nosotros tenemos políticas de inclusión laboral dentro del SENA. La Agencia Pública de Empleo dedica temas de orientación ocupacional. El pasado 8 de marzo, por ejemplo, realizamos una feria solo para mujeres, se llamó expoempleosena.edu.com, pues porque además que fue una feria virtual. Y básicamente lo que hicimos fue concertar con los empresarios. Participaron alrededor de 3.000 empresarios con los que concertamos 10.000 vacantes solo para mujeres. Y allí ingresaron todas las mujeres de todas partes del país. El SENA, como intermediador y como operador de la agencia de los Servicio Público de Empleo, ayuda a que se encuentren los empresarios con los buscadores de empleo, hace el match. Y allí pues enfatizamos mucho en el tema de mujeres y de otras poblaciones también vulnerables, en las que nosotros destinamos recursos de orientación ocupacional, todo el tema de encuentros empresariales para que los empresarios nos entreguen vacantes o nos ofrezcan vacantes para este sector poblacional que son las mujeres. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de este tema del desempleo que tanto nos interesa a los colombianos. Si usted está desempleado, no se vaya, porque vamos a seguir conversando sobre este tema y seguramente va a encontrar alguna solución. Ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar. Esto es De Qué se habla y quiero continuar esta conversación con el señor Farné. Y es que actualmente usted nos decía ahorita en comerciales que aunque la brecha continúa siendo amplia en las mujeres, en el trabajo de las mujeres, sí hay una mayor reactivación en la empleabilidad de la mujer que en el hombre. ¿Qué es lo que ustedes han observado? Sí, definitivamente, sobre todo empezando con este año, que este año ha traído un fuerte aumento del empleo en el país, pero sobre todo un fuerte aumento del empleo de las mujeres, ¿sí? El empleo de las mujeres ha crecido 4 veces más que el empleo de los hombres. ¿Y esto cómo se puede explicar? Porque las mujeres fueron las que más sufrieron durante la pandemia, fueron las que más perdieron empleo, sí,
ahora que estamos saliendo, pues son las que más están empleando las empresas, ¿sí? Ahora, no hemos llegado todavía, como con todo, no hemos llegado todavía a los niveles prepandemia, ¿sí? Pero vamos por buen camino. Pero sí, vamos por buen camino. Buen camino, eso es bien importante. Hacemos conexión de nuevo con la doctora Gina García para hablar precisamente del trabajo en casa, que es bien importante, y el trabajo en redes. En ese ámbito laboral, de alguna manera, se están incumpliendo con los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, ¿qué está pasando ahí con esos trabajadores que están en casa y que en estos momentos están desprotegidos en muchas situaciones? Claro, sí, normalmente están incumpliendo, por ejemplo, el tema de su gestión laboral. La persona que trabaja en casa comienza, por ejemplo, a las 8 de la mañana y puede terminar a las 7 de la noche, pese que salió la norma de que debe haber desconexión laboral. Todavía existe muchísimas empresas que no respetan, por ejemplo, la posibilidad de que la persona almuerce y no esté conectada, de que no pueda compartir con su familia. Aparte, hay un riesgo psicosocial muy alto, porque a las personas, al no salir a compartir con las otras personas, pues muchísimas veces están presentando depresión por el trabajo en casa, que recordemos que el trabajo en casa es ocasional, temporal y transitorio. Mientras, por ejemplo, se presenta una fuerza mayor, como fue los decretos por el COVID-19, o también salieron las normas de trabajo remoto o trabajo. En todo caso, no es posible la explotación que están teniendo los trabajadores y que se les brinde, por ejemplo, las medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las medidas? Proteger esos riesgos. No solamente pueden sufrir accidentes de trabajo estando en trabajo en casa o estando en un trabajo remoto, sino que las empresas deben abarcar completamente estos riesgos y evitar especialmente riesgos psicosociales. Volviendo, doctora Elsa, a las situaciones problemáticas en la empleabilidad, encontramos dos puntos en el país bastante importantes, pero que también tal vez no sé si se les cierran puertas, por ejemplo, a los jóvenes encontrar su primer empleo. Si no tienen experiencia, pues no pueden calificar. Tienen que tener tanto de experiencia, pero al ser el primer empleo es bastante complejo. Igual, las personas que están de salida necesitan, entre comillas, su último empleo para poderse pensionar y muchas veces no lo logran. ¿Qué se está haciendo a través del SENA para tener oportunidades para esta población? Bueno, el SENA es incluyente con toda la población. Y específicamente para los jóvenes, desde el 2020, que estuvo más crítica la situación de desempleo para los jóvenes, el Gobierno Nacional sacó una política en la que le genera un beneficio tributario a los empresarios por contratar jóvenes. Asimismo, el SENA, en cumplimiento de esta política, saca unas convocatorias especiales con los empresarios en los que les solicita que abran vacantes para que las jóvenes, aquellos jóvenes que no tienen experiencia o los que tienen menos de un año de experiencia. Entonces, en nuestra plataforma mantenemos, en cumplimiento de esta política, vacantes abiertas para esta clase de jóvenes que están interesados, y además realizamos charlas informativas a los empresarios contándoles sobre los beneficios tributarios que se tienen para contratar jóvenes. Y para las personas de mayor edad, pues en nuestra plataforma y nuestro servicio es completamente incluyente. Nosotros no tenemos, digamos, una limitante para la que las personas se presenten. Hay personas que se presentan hasta los 65, 70 años y inscriben sus hojas de vida. El tema es que la selección sí depende de los empresarios, y son los empresarios los que a veces colocan estas limitantes, porque sí, pues el SENA incluyentemente abre las convocatorias para todos los perfiles laborales. Entonces ahí este es un tema también de conducta y de cultura empresarial, sí, de cada una de las diferentes empresas que están adscritas al Servicio Público de Empleo, a la Agencia Pública de Empleo. Profesor Farné, usted que es director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado, explíquele a todos los colombianos que nos están viendo en estos momentos, aquellos que no tienen trabajo y que no entienden por qué no hay empleo, que no entienden por qué la cifra de desempleo todavía es tan alta, ¿cómo se hace en un país como Colombia para impulsar el empleo, para que exista el empleo realmente? Mire, lo que te dicen los economistas es que fundamentalmente el empleo se genera cuando el país crece. Es decir, cuando
fundamentalmente el PIB aumenta, ¿sí? Esto es lo que está pasando, desafortunadamente. Acabamos de salir de la pandemia y tenemos la guerra en Ucrania y esto ha reducido el ritmo de crecimiento de la economía o lo que se espera que crezca la economía. Fundamentalmente, el mejor empleador es que la economía crezca. Luego, pues, hay una serie de políticas que puede implementar un gobierno para facilitar la inserción de las personas y de los jóvenes en general. ¿Sí? Elsa acaba de hacer un ejemplo. ¿Sí? En el momento hay subsidio para la contratación de jóvenes. ¿Sí? También hay programas de formación, esto también es muy importante. Y sobre todo es importante que haya formación en las nuevas profesiones. ¿Sí? Sabemos que la digitalización, la virtualidad se ha tomado el mercado de trabajo y luego pues debemos tener este tipo de formación. ¿Sí? No podemos pensar en la formación de hace años. ¿Sí? Pero por lo general estos son medidas que ayudan a la gente a encontrar un empleo. Sí. Pero no es que resuelvan el problema del desempleo masivo. Y la inversión extranjera, y la seguridad política, y la seguridad tributaria, y la seguridad jurídica, o sea, también son aspectos fundamentales para la creación del empleo. Claro que sí, Gina. Usted que es abogada laboral, me gustaría mucho que pudiera guiar a los televidentes. ¿Qué hacer si veo vulnerados mis derechos? Porque muchas personas, pues primero no conocen sus derechos laborales, número uno. Pero segundo, no saben qué hacer. Me están explotando, tengo horarios diversos, como teletrabajo realmente no me respetan mis horarios, etcétera. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer este trabajador que está preocupado porque se le están vulnerando sus derechos? En cualquiera de las modalidades de contrato, sea en un contrato de trabajo de base, en un contrato de trabajo o incluso en un contrato de prestación de servicios, siempre y cuando se cumplan los elementos del contrato, que es la prestación personal, del servicio, la prestación, el salario y la subordinación y dependencia. Si no le pagan, por ejemplo, las prestaciones laborales, la distribución laboral, el trabajo remoto, puede primero acudir al Ministerio de Trabajo, presentar una queja. Puede acudir, si es que en un momento dado está sufriendo acoso laboral, al comité de convivencia de la empresa, o puede presentar una acción de tutela si hay violación de derechos fundamentales, porque no le pagan su mínimo vital, o a la justicia ordinaria laboral para que determine qué derechos tiene. Sí, muy importante todo lo que nos dice señora Elsa. Uno mira modelos como Singapur o China, en donde ellos lo que hacen es decir, ¿cuántos soldadores necesita mi economía? No, 10.000, vamos a formarlos. ¿Cuántos electricistas? 5.000, vamos a formarlos. ¿Estamos lejos de eso? ¿Cuál es la relación entre la oferta y la demanda a nivel de empleo? Bueno, para el caso del SENA, te contamos con una gran ventaja y es que son los empresarios y los sectores productivos los que forman parte de las mesas sectoriales que tiene el SENA. Allí en las mesas sectoriales se estructura qué programas de formación se requieren a través de las normas de competencia. Entonces, la ANDI, casi todas las asociaciones y gremios están sentados allí pidiéndonos qué programas de formación se requieren. El SENA va realizando estos programas de formación de acuerdo a estas necesidades, ¿sí? Porque hay programas que, por ejemplo, ahorita con la pandemia nos tocó rápidamente adaptarnos y ajustar nuestros programas con habilidades blandas que estaban requiriendo el sector productivo para nuestros egresados, como por ejemplo el tema de la resiliencia. Nunca habíamos hablado de una competencia blanda en resiliencia. Y asimismo también tuvimos que orientar todos los programas de TICs, tecnologías de la información y la comunicación, porque nos estaban pidiendo bastantes diseñadores, desarrolladores de página web. Entonces el SENA se adaptó muy rápido y esa es una de las ventajas que tiene la formación profesional. Es que allá hay que llegar, Elsa y José y por supuesto Estefano, precisamente es no a llenarnos de médicos y de periodistas y de administradores, sino realmente qué necesita el mercado y qué necesita y cómo ofrecen las universidades y los centros también de educación técnica y tecnológica estos oficios y estas profesiones. Y otro tema importante y sobre todo después de la pandemia, es el tema de las habilidades blandas. ¿El SENA está ofreciendo este tipo de capacitaciones? Sí, el SENA incluye entre sus programas de formación las habilidades blandas que vamos diagnosticando.
Por ejemplo, hicimos un convenio con LinkedIn para determinar cuáles eran las competencias blandas que los empresarios estaban requiriendo, pero también hicimos una propia encuesta del SENA que se llamó la encuesta de calidad en la formación profesional, y allí le preguntamos a los empresarios, le preguntamos alrededor de 3.000 empresarios, el marco muestral fueron 3.000 empresarios, el universo eran 50.000 empresarios, preguntándoles sobre cuáles son las competencias blandas que estaban requiriendo después de la pandemia. Y con base en esta información, pues fuimos orientando los programas de formación e incluyendo en esos programas de formación esas competencias blandas como trabajo en equipo, lo que decía hace un momento, resiliencia, y en fin, todas las que los empresarios nos fueron listando en el resultado de la encuesta. Es que se dice, Patricia, que es mejor buenos seres humanos y la técnica se aprende en el camino. Sí. Entonces es mejor formar buenos seres humanos y que estén atentos, honestos, en fin, dispuestos, por supuesto, al tema laboral. Mire, Fabio. Yo no quiero terminar este programa sin hablar con Fabio Arias de la CUT y hacerle una última pregunta, y es la siguiente, Fabio, ¿en qué está fallando la política laboral por la cual las cifras de desempleo pues realmente no descienden de una forma importante? ¿En qué estamos fallando realmente? No, hay fenómenos estructurales y fenómenos de choque. En los fenómenos de choque fue lo que pasó en la pandemia, donde nosotros le dijimos una y otra vez al gobierno desde el Comité Nacional de Paro que había que aprobar una renta básica y un subsidio a las nóminas para las MIPYMES para poder garantizar el empleo. 600.000 MIPYMES en el medio de la pandemia, aproximadamente 2 millones de empleos que se perdieron, que no se han recuperado. Eso necesita políticas estructurales y para lo de choque era la renta básica y el subsidio de la nómina. El gobierno no atendió y por eso no hemos podido. Pues mire, estamos perdiendo la señal nuevamente con Fabio Arias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa. Realmente hay mucho por hacer. Las empresas, las organizaciones tienen mucho por hacer para poder emplear a tantos colombianos que están en este momento en la casa viéndonos y tal vez no tienen empleo. El SENA tiene oportunidades muchas, y también para seguir más oportunidades, ustedes saben que de lunes a viernes tenemos una sección en nuestro noticiero RTVC Noticias que se llama precisamente así, oportunidades para que ustedes puedan acceder a fuentes de empleo claras y, por supuesto, que los respeten como debe ser. Patricia, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. No, a ustedes por esta invitación, por estar aquí en este programa tan especial. El empleo, y saben que no me quiero ir sino con un mensaje. A veces uno no tiene el empleo. El primer empleo nunca puede ser el empleo de los sueños. A veces el primer empleo es el que te abre las puertas para ese que realmente te va a hacer feliz. Así que, pues lancémonos, porque sí me preocupa mucho todos estos empleos que a veces se pierden, estas vacantes del SENA, porque no son lo que uno espera. Hay que emplearse, hay que tener trabajo. Y no fijarse tanto en el tema monetario, sino en la oportunidad. Una vez usted tenga oportunidad, se le abren las puertas. Oiga, y la experiencia. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto es De Qué se habla.